la ciencia. Vamos a continuar nuestro evento con la gratísima circunstancia de poder presentar a un muy destacado científico, el doctor Brian Roy Suta Salazar. Él tiene un PhD en biología, él es investigador de la Universidad de California en Los Ángeles y ha hecho estudios postdoctorales en el famoso Jet Propulsion Laboratory, que es la base académica de la NASA en Pasadena, California. El doctor Suta es experto en cambio climático, en biodiversidad, sensores remotos, sistemas, información geográfica y fisiología ecológica. Para esta ocasión ha tenido a preparar una exposición sobre el siguiente tema: las perspectivas necesarias para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climático. Lo recibimos con muy fuertes palmas en este momento. Hola, buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí de nuevo. Vine el año pasado para el encuentro científico de invierno, ¿no? Ahora estoy disfrutando el verano limeño y de verdad es una oportunidad también ir al norte del país. Y esta vez cuando vine estaba pensando qué podía presentar, ¿no? ¿Qué son las cosas que serían más importantes para presentar este año aquí en el encuentro? Entonces, comencé a empezar un poco que hay varios temas que no se hablan, creo, suficientemente en el Perú, ¿no? No es, especialmente con las amenazas que va a venir con el cambio climático, los cambios que van a venir con el cambio climático, y también pensando en los distintos eventos que va a pasar este año. Si ustedes saben, el fin de este año va a haber un encuentro internacional bien importante sobre el cambio climático. Van a hablar especialmente qué va a suceder en el mundo y específicamente qué va a suceder en sitios como el Perú, que va a ser uno de los más amenazados en el mundo, ¿no? Por distintas razones. Entonces, con esa idea, pensé tener esta presentación sobre dos cosas bien importantes: la biodiversidad y el cambio climático que va a suceder. ¿Okay? Por favor, el próximo. Entonces, que tenemos los distintos puntos que voy a tomar hoy día es, primeramente, qué va a ser el cambio climático, cómo va a afectar la biodiversidad, ¿no? Es bien importante saber exactamente en qué contexto va a suceder estas cosas. El segundo punto va a ser las dimensiones de biodiversidad, qué importante es, porque hay distintas perspectivas que es necesario saber, no solamente pensar en todos los animales y las plantas que suceden en una cierta zona, pero también qué son las distintas perspectivas que se puede tomar y analizar. El tercer punto va a ser sobre detección de diversidad en el espacio. Mi especialización en los últimos años ha sido sobre las imágenes de satélites. He trabajado en este postdoctorado en la NASA JPL y ahí estuvimos haciendo varias cosas innovadoras, increíblemente innovadoras, sobre análisis de diversidad, análisis del carbono en el ecosistemas y otros temas también relacionados. Y el último voy a dar unas conclusiones. Entonces voy a dar distintos temas que parecen que no necesariamente están bien conectados, pero al fin están conectados en estos temas de análisis, investigación y después diseminación a toda la gente en el público para que entienda bien qué son estos retos que tenemos en el país. El siguiente, por favor. Aquí que tienes es un modelo del cambio climático desde el 1884, no, tiene que ser, hasta más o menos el año 2011. Entonces, algo importante de saber de los modelos, que es una predicción. No tenemos estaciones del medio ambiente en todas las regiones del mundo, pero se coloca en distintas zonas y se puede sacar información de esas estaciones y después modelarlo en la computadora, ¿no? Entonces hay distintos retos sobre qué se puede modelar y también qué son las distintas partes del mundo
que están relacionados uno al otro, la vegetación. Una vez más, si puedes poner el video una vez más. Si que están conectados entre el océano, entre los ecosistemas de la Tierra, entonces los vientos y los demás. Algo bien complicado que de verdad toma bastante tiempo para hacer. Pero se nota en esas imágenes que vemos año por año y el promedio, el punto, el año que es el base de todo esto es en 1950. Entonces estamos viendo el cambio desde 1950 para atrás, hindcasting como se dice en inglés, y para adelante forecasting como también se dice. Entonces se ve que poco a poco se está yendo a un sitio más caliente. No uniforme en todo el mundo, pero definitivamente hay zonas que son más calientes, especialmente los sitios que son polares y los sitios tropicales, ¿no? Y hay ciertas zonas que son más fríos, ¿no? Que usualmente no se piensa que iba a ser algo así cuando se piensa en el calentamiento global, pero sí sucede. Entonces, usando este tipo de información podemos predecir qué va a pasar a los organismos, plantas, animales, quizás hasta bacterias, qué va a suceder con ellos en distintas regiones del mundo. ¿Okay? El siguiente, por favor. Entonces, para especies, ahorita hablando nomás simplemente organismal, ¿qué se puede suceder con los organismos en el mundo? Son de verdad 5 puntos que puede suceder. Primeramente, pueden aclimatarse a una aclimatación de fisiología. En otras maneras, con su propia fisiología, tiene un cierto límites de temperatura, ciertos límites de frío o de calor, límites de agua o no agua que pueden vivir en una cierta zona. Entonces, los organismos pueden aclimatarse a una cierta zona por el cambio climático, pero por la rapidez, la velocidad que está sucediendo, eso no va a ser posible por muchos, especialmente para las plantas. Adaptación evolucionaria. Aquí sí es bien importante saber qué significa evolución. Y evolución es el cambio de frecuencia alélica, entonces el ADN, cambio de frecuencia alélica en una comunidad en tiempo. Entonces esos cambios pasan sobre miles de millones de billones de años. Entonces en el cambio climático que va a suceder en los 100 años, eso tampoco va a suceder. El cambio de comportamiento para ciertos organismos va a ser posible, para los animales pueden comer ciertas cosas, ser un poco más omnívoros o buscar otras especies para comer, pero para las plantas ese cambio de comportamiento de verdad no sucede, eso es un tema de verdad más evolucionario. Migración esto no es depresión, pero migración y dispersión a otras zonas, eso también puede ser algo que los organismos hacen porque pueden ir de un lado al otro, pero pensando en las plantas, que su migración es de generación en generación, porque una semilla va de un lado al otro, entonces migración y dispersión no va a ser posible en los 100 años. Entonces, por muchos organismos, extinción va a ser el único forma, o el único resultado a este cambio climático. Por favor, presidente. ¿Y por qué eso sucede? Es porque de verdad la velocidad que está pasando. Entonces, en ciertas zonas, especialmente en los Andes de Sudamérica, el gradiente de temperatura horizontal es 380 kilómetros por cada Celsius que cambia de temperatura. Entonces, si un lugar está por lo menos un promedio de 18 grados Celsius, es 380 kilómetros hasta que la temperatura promedio sube de nuevo 1. Y el gradiente de temperatura vertical, entonces subiendo la montaña, entonces es 0.18 kilómetros por cada grado de Celsius. Entonces, en la montaña, subes la montaña, especialmente los que son en el medio de los Andes, entonces hay bastante cambio climático, hablando nomás de cambio de temperatura, subiendo la montaña en comparación horizontal, yendo de un lado al otro. ¿Qué significa esto? Que las plantas especialmente tienen que buscar estos nichos donde se puede encontrar la misma temperatura donde pueden sobrevivir. Entonces, para migrar a una nueva zona, y recuerda que estamos hablando de una migración de una generación a otro, tienen que migrar por lo menos 116 kilómetros por década para tener la misma velocidad de migración horizontal. Y para una distancia vertical tiene que cambiar 55 metros por década. Entonces, eso es bastante, aunque nosotros pensemos que no es mucha distancia para nosotros porque vamos a caminar de un lado al otro,
piensa que la planta nomás no puedes sacar sus raíces y caminar como hay en las películas, ¿no? Tiene que tener una semilla que va a un lado, crece, florece, da fruto, y después esa semilla va, ni hablando de polinización, que las abejas, los otros animales que vienen en el sistema, va de un lado al otro. Entonces es un reto de verdad bien difícil. El próximo slide, por favor. Ok, entonces, viendo algo general en las montañas, si pensamos las montañas como un cono, hay distintos sitios que pueden ir, y entonces hay horizontales los sitios que sí son, obviamente, que son planos, pero usualmente van a subir la montaña. Entonces, los que están abajo de la montaña, subiendo unos metros arriba, no es problema, ¿no? Porque hay suficiente espacio para hacer eso. Pueden ir también alrededor de la montaña, también distribuirse alrededor de la montaña, y eso tampoco va a ser ningún problema logísticamente. El problema es cuando ya llega a zonas donde donde va a haber un cierto trampa. Entonces, si suben la montaña, de repente llega a las cejas de selva, donde usualmente hay bastantes nubes, y eso hace un cierto clima distinto a los demás. Entonces ahí es una trampa, porque se tienen que adaptar a esa zona y no se van a poder salir de esa zona muy rápidamente. La otra trampa también es que si llegan al fin de la montaña, si piensas en una montaña como un cono, entonces, ¿dónde más van a ir? Después que llegan al parte de arriba de la montaña, ¿dónde se van a migrar? No hay ningún sitio, ¿no? Entonces, igual que si los glaciares se derriten y hay más espacio disponible para los organismos, llega un cierto límite y después de ahí no hay otro sitio para migrar, y ahí es un evento de extinción también. Okay. Próximo slide. Entonces, además del cambio climático, hay otras cosas que también están afectando, que que generan estos cambios. También tenemos de deforestación, porque ahí tenemos cambios en funciones del ecosistema, hay cambios de precipitación, hay cambios de usos de suelo, etc. Y aquí es unas imágenes que demostré el año pasado y que ahora hay más cambios que desde los 2011. Pero aquí vemos imágenes de satélite de Landsat, una serie de satélites, ahora hay 8, el último que ya está funcionando desde el año pasado y lo puedes bajar del internet gratis. Nomás necesitas el software para analizarlo correctamente, pero esta es una imagen al sureste de Pucallpa, el 85, 2000, 2011, y se ve las áreas verdes oscuros, son áreas naturales, áreas silvestres, áreas con bosques. Pero se ve la adición carreteras, y ahí tiene el deforestación clásico que hay en la Amazonía, donde desde la carretera comienza a salir hasta un lado al otro. Entonces, a veces la vegetación comienza a desaparecer, o vegetación en los bosques comienzan a desaparecer, y se han convertido en zonas de agricultura. Ya en 2000 se ve bastante zonas de agricultura, pero después hay un tremendo cambio, 2011 y en 2013 también, ciertas zonas que todavía hay zonas naturales, pero definitivamente se ve que hay un tremendo cambio en ese ecosistema, ¿no? Entonces, usando estos satélites, de verdad se puede mirar o hacer algo bien simple y mirar estas zonas, y después se puede ir más allá y comenzar a modelar, a predecir qué van a ser los cambios en el futuro. Ahí, próximo slide, por favor. Esto es un papel famoso que salió el año pasado, el último, a fin de año pasado, que fue tomado con los aviones de Carnegie, que es un centro en Stanford, por Greg Asner, que está trabajando aquí en Madre de Dios, por Manú y la selva peruana, y se ve los efectos de las minas pequeñas que hay en la zona, especialmente en Madre de Dios. Y estos son, se ve como huecos en la tierra y llenos con agua. Y estas son las minas que han sido ya explotadas por su oro y quizás un poco de plata, y se han llenado con distintos niveles de agua. Entonces, aquí en la figura de la derecha se ven las minas desde el 2008. Entonces, los más recientes están en rojo, lo más antiguo en la amarilla, pero estos son desde 2008 hasta esta hora, hasta el 2012-2013, cuando terminaron su estudio en este tema. Entonces se ve que hay un significativo crecimiento de minas en la zona. Entonces, este es foto aéreo, este es foto satelital. Entonces, otra vez se puede mirar estos distintos cambios y hacer sus análisis. Próximo slide, por favor. Entonces, ¿qué son las perspectivas necesarias para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climático?
es bien importante saber que hay más de solamente una definición para la biodiversidad, porque si comenzamos a nada más decir algo taxonómico, entonces no tenemos el imagen completo, no tenemos el foto completo de verdad de qué debemos estar protegiendo. Entonces el próximo slide. Que vemos es que de verdad hay varias cosas que son relacionadas uno tras uno. El próximo slide, por favor. Hay varias cosas que son relacionadas uno tras uno. Taxonómicos es lo clásico. Entonces, ¿qué? Género, familia, especie. Eso sí es bien importante para saber. Es bien fácil de entender también. Pero de verdad hay varias perspectivas que de verdad necesitamos saber y analizar aquí mismo en el Perú para tener esa imagen completa. Filogenético es algo que ya se está desarrollando mucho tiempo. Ahí sí estamos viendo la variedad genética entre las especies, las poblaciones, las comunidades y también cómo fluye de una comunidad a otro, ¿no? Algo que es un tema bien importante. Pero los dos que también tenemos que tener en cuenta es que también hay una perspectiva funcional. En otras maneras, ¿qué son los depósitos de carbono? ¿Cuánta vegetación necesitas para tener una cierta cantidad de carbono en el ecosistema? ¿Cómo se está floreciendo ese ecosistema? ¿Qué otros organismos están haciendo polinización? Y otros también relacionados a esa función. Entonces es importante saber esa función para entender de verdad el ecosistema en general. Yo he estado desde el año pasado, bueno, hace mucho tiempo ya, pero especialmente desde el año pasado, he estado mirando los medios y escuchando las presentaciones y viendo los distintos temas que se están dando aquí en el Perú. Y lamentablemente estos temas no se están hablando casi nada, ¿verdad?, en el país, y de verdad son cosas que de verdad se necesita difundir a los expertos, al público y también a las autoridades que están viendo esos temas. El otro también es bien importante, es genético. No estamos hablando nomás de la variedad de ADN de una población a otro, pero estamos viendo la variedad alélica. Entonces, esto sí es algo nuevo. Eso hasta nomás el año 2012-2013 hay fondos en Estados Unidos para ver este tema. Entonces, algo bien importante para conocer, pero también es un poco difícil porque recorre bastante fondos y también bastante gente para comenzar a mirar esa variedad. Entonces, estos temas, distintos temas todos juntos, da a una perspectiva más completo, de verdad, de qué está la biodiversidad en el país, en distintas regiones que estamos interesados. El próximo slide, por favor. Entonces aquí uno de los más importantes laboratorios naturales que hay en el mundo es los Andes. Entonces, ¿por qué la variación de especies, la variación de función, la variación de distintas cosas está especialmente encontrado aquí en el sur del país? Entonces, ahí vemos los Andes creciendo desde eventualmente de Venezuela, Colombia, Ecuador, pasa por Perú, Bolivia, hasta los fines de Chile, Argentina. Pero si notas nomás, solo mirando la imagen por color, ves que el color más oscuro es porque hay más variación de vegetación, más vegetación por área. Entonces ves ahí justo cuando sube la montaña de los Andes, tiene una densidad bien alto. Aquí ves la selva baja de los Andes, aquí por Madre de Dios, que es más por el Parque Nacional de Manú. Los bosques de montaña que sube a los Andes hasta que ya llegas más o menos a 3.500 metros, donde ya comienza a secar. Ya no hay tanta precipitación, comienza a secarse un poco y el ultravioleta es un poco más fuerte. Entonces cambian los tipos de vegetación, ¿no? Entonces ya no hay palmeras, por ejemplo. Hay otro tipo de vegetación que ya pueden adaptarse a este tipo de clima. Obviamente aquí las cejas de selva son otro tipo de clima y ya selva baja hay otros tipos de dinámica que está sucediendo. El próximo slide, por favor. Entonces, uno de los más importantes estudios es hecho en el borde de Manú, de Madre de Dios hasta Cusco, y aquí se ve distintos transectos, distintos sitios que son de 100 metros cuadrados, que han sido con distintas universidades internacionales y también nacionales como la Católica, y también allá por el Madre de Dios, que están analizando las distintas plantas que están en estos plots, que se ve uno en 200 metros subiendo la montaña hasta 3.450 metros. Entonces aquí podemos ver los cambios de las plantas, cambios de las especies que ocurre porque
cambia la temperatura especialmente, y después más o menos a este medio lugar como entra los nubes y hace otro tipo de clima algo especializado para las cejas de selvas y los demás. Entonces vemos estos cambios y ahí comenzamos a estudiar estas cosas bien importantes sobre el cambio climático. Este grupo se llama Andes Biodiversity and Ecosystem Research Group, que es de verdad distintas universidades que se han juntado, distintos profesores e investigadores que se han juntado para hacer estos estudios, y van más o menos cada 3 años a analizar todos los árboles que son más de 10 centímetros de diámetro de ancho, ¿no? Van de árbol a árbol a medir a ver si ha cambiado en esos más o menos 3, 4, 5 años desde la última momento. El próximo, por favor. Entonces, usando esos datos, vemos que algo bien clásico, cuando subes las montañas tropicales, tienes más especies igual de familia, género y especies en la selva baja, y cuando subes la montaña hay un curioso pico que hay más variedad de especies, porque aparentemente hay más especies que están adaptadas a esa temperatura, ese rango de precipitación, y también hay otros cosas evolucionarios, otros temas evolucionarios que aparentemente que ha pasado para que tenga mayoría de especies, y ya cuando sube la montaña llega a los partes más altos andinos, donde hay más ultravioleta y también más temperatura más seca y un poquito más de calor durante el día y frío durante la noche. Entonces hay menos plantas que pueden adaptarse a esa forma de clima. El próximo, por favor. Ahora, hablando de función. La función también es algo bien interesante, porque estamos viendo en este momento en función de carbono. Entonces, ¿cuánto secuestrón de carbono está ocurriendo en estas especies? Y aquí estamos viendo 3 distintas formas de medir eso. La historia es casi lo mismo. Si tienes más diversidad, tienes más función. Si piensas en eso, hay más especies, donde hay más especies que pueden ser más cosas. Entonces, en la selva baja hay más distintas variedades de funciones. Cuando subes la montaña, otra vez ves ese pico, donde porque hay más especies, hay más función. Otra vez viendo sobre el secuestro de carbono, subes la montaña, hay menos niveles de función. Pero una cosa curiosa es la diferencia de funciones más o menos sigue igual, porque tienes distintas especies que, aunque cambien de especies en distintas elevaciones, hacen la misma función que del otro anterior. Entonces, pueden hacer ese tipo de función subiendo la montaña, pero la cantidad sí cambia con la elevación. El próximo, por favor. Entonces, estamos viendo estos medidas de campo, y que se escucha bastante en los medios, se escucha bastante en las investigaciones aquí, bastante distintas zonas, es cuánto carbono secuestra un cierto planta, hasta del jardín de tu casa o hasta el bosque natural que se encuentra en la selva. Entonces, cuando tienes más especies, tienes más carbono que se puede secuestrar. Eso sí es una relación que se está conociendo más y más y más en el nivel mundial. Pero hay un problema. La retención es algo que no se mide bastante. La retención es más importante, o casi tan importante, como cuánto estás secuestrando en el ecosistema. Porque si tienes una planta que secuestra un montón de carbono, pero lo cortas, todo ese carbono regresa al medio ambiente. Entonces, si ese árbol grandazo que tienes duró nomás 1 año de vida, cuando lo cortas, todo el carbono que has secuestrado en ese año regresa. Entonces, no es correcto decir que simplemente teniendo tantos jardines en la ciudad va a secuestrar todo el carbono y eso va a ayudar con el cambio climático. No por carbono, va a ayudar por otras razones. Porque retención es bien importante, porque los árboles que duran más, obviamente van a retener carbono más tiempo, hasta que se mueran, cuando ya regresa el carbono al ecosistema. Y que vemos bien importante es con el crecimiento de diversidad. Entonces también retenemos más carbono en el ecosistema. Algo que recién estamos descubriendo y entendiendo qué significa esto, especialmente en los bosques tropicales. Ok, siguiente, por favor. Entonces, el segundo perspectiva bien importante, no solo sabiendo lo que estamos analizando, pero sabiendo cómo lo podemos analizar, son usando las imágenes de satélites.
Hay varios instrumentos satélites ahora disponibles de la NASA y más todavía que son disponibles de otras agencias acumulados, si pensamos en todos los satélites juntos, que están viendo la Tierra y están observando la Tierra y tomando datos de distintas formas. Y eso también es bien importante porque algunos toman unos ciertos datos que son disponibles nomás cierto tiempo del año y otros que son disponibles otro momento del año. Entonces no es solo suficiente tener un tipo de satélite, pero es bien importante tener varios tipos que toman varios datos de información. El próximo, por favor. Entonces tenemos satélite que está pasando por la Tierra. Hay dos tipos grandes, podemos decir que son los más numerosos, son ópticas y también microondas. Los dos arriba son ópticas, en esta vez en el lado izquierdo se ve el porcentaje de hojas en la Tierra, en esta vez viendo Sudamérica. Ese es el instrumento MODIS que está encima del satélite de Terra. El próximo es el porcentaje de árboles, que también está en el instrumento de MODIS, y podemos hacer las calculaciones de qué porcentaje de árboles tenemos en cierta zona. Los dos de abajo son de radar y microonda. El QuickSat, que tomó datos de microonda o de satélite de dos distintas bandas. Entonces podía ver dos tipos de información que daba sobre estructura de bosques y también sobre la humedad del suelo. Y después el famoso SRTM, que fue del Space Shuttle, que tomó topografía sobre la Tierra, y eso se puede entregar entre un sistema para analizar bien distintas preguntas que tienes sobre del suelo, o los bosques o el suelo, otros temas que son relacionados. Esto es nomás simplemente mirando las imágenes, mirando y viendo los distintos cambios que tiene un zona al otro. El próximo, por favor. Lo que sí se puede hacer es hacer un síntesis de los distintos datos que tienes. Tomas datos del campo, tienes distintos campos, y en todos los sitios que tenemos en el menú, hay un poco más unos sitios que son más abajo del campo, pero tomas todos estos datos, lo puedes poner junto con estas imágenes y hacer un análisis más profundo. Entonces tienes distintas formas de hacer análisis de sistemas de información geográfica, otros tipos que toman más modelamiento en tiempo, y te puedes sacar algo como este estudio que hicimos en el 2009 sobre estructuras de bosques de la Amazonía. Entonces desde ahí ya comienzas a ver cosas más complejas, como diciendo qué tipo de bosques, qué tipo de secuestración de carbono, qué tipo de sistemas hidrológicos y los demás. El próximo, por favor. Aquí tenemos dos más, que también uno que salió en 2011, el otro que va a salir, ya no somos 2013, ya vamos a ser en el próximo mes de 2014. Esto usando no imágenes de satélites, pero eso sí es imágenes de satélites, pero usando el famoso LiDAR. Esos puntos de láser que chocan en la Tierra y después rebota y da información sobre elevación o también el tamaño de los bosques. Hay unos bien famosos que hizo Greg Asner, que son de los bosques, son unos tamaños más chicos, ¿no? Son unos imágenes más chicos de una zona más pequeño. Pero también hay información satelital y unos satélites que va a lanzarse en unos par de años, quizás unos máximo 5, que va a ser lo mismo pero al nivel mundial. Entonces, mirando esa información de satélite, podemos estimar el biomasa de carbono en todo el mundo, en ese caso en el mundo tropical. Y que se notaba es que Perú es el tercer país con más secuestración de carbono en el mundo, algo significante. El primero es Brasil, segundo Indonesia, el tercero es Perú. ¿Por qué tenemos esos bosques amazónicos andinos que son tan diversas y tienen esa función de secuestrar carbono y lo tiene por largo tiempo? Yendo un poco más allá, es prediciendo los lugares que tienen más función y diversidad taxonómica. Que estamos haciendo, tomando esos datos, poniendo en la computadora con ciertos algoritmos para tratar de predecir cuándo se encuentra en ciertos lugares. Entonces, en esta ecuación tenemos en rojo con alta diversidad de función y taxonómica, y azul es menos diversidad. Entonces tienes la selva baja hasta la puna, ¿no? Tienes selva baja, tienes más diversidad hasta que llegas a una cierta zona a más o menos como 1000 metros de altura y que subes. Pero si notas una cosa bien interesante, hay unas manchas negras. ¿Y por qué son esas manchas negras? Porque hay nubes. Y en este caso estamos usando imágenes ópticas. Y si tenemos imágenes ópticas, igual como una cámara que tienes en la casa, tomas una foto y si hay una nube, no va a pasar esa nube.
¿no? Igual que si tienes un hermanito o un hijito que se pone adelante en la cámara, bloquea la imagen que quieres tomar, ¿no? Y ya no tienes la imagen completa como querías. Entonces, que es necesario es tener más diversidad de satélites también. No solamente diversidad de especies, pero diversidad de satélites para hacer ese análisis. El próximo, por favor. Ok. Entonces, ¿qué son los retos de usar satélites? Especialmente aquí en el Perú, igual que son en otros países. Primeramente, tiene que ver una cierta cantidad de interés. Y eso, ahora que voy a permanecer más tiempo aquí en el país, por varios años, estoy encontrando que el interés sube y baja, y algunas veces no hay interés. Entonces también tiene que haber una cierta motivación en saber que hay esos distintos tipos de satélites y que se puede usar para distintos análisis, no solamente algo natural como medio ambiente, pero también se puede usar para otras cosas como seguridad ciudadana, se puede usar para urbanización, se puede usar para también otros tipos de proyectos, no solamente las cosas así de medio ambiente. Algo importante también es capacitación, eso ya estoy escuchando en la radio, también Ciencia TV Perú, otros sitios, que es necesario ver ese distintos niveles de capacitación para poder usar estas herramientas y también tener análisis más profundos. Los datos, tienes que tener distintos tipos de datos, no solamente ópticas, pero radar y los otros que son disponibles para que se pueda usar todo en conjunto para hacer estos tipos de estudios. Y la última es esa perspectiva, saber los distintos temas, no solamente uno que es técnico en satélites de sensores remotos, pero también uno que es biólogo, ingenieros eléctricos, también ecologista, hace economía y planificación, porque todos pueden usar esas herramientas conjuntos, todos podemos preguntar y tener respuestas a estas preguntas bien importantes que tenemos, y tenemos estudios que de verdad uno ayuda al otro, ¿no? Aunque no se ven al comienzo, pero definitivamente es algo que se ayuda al final. El siguiente, por favor. Entonces, para concluir el tema, educación y capacitación es primero, ¿no? Tenemos que tener los distintos temas de educación y capacitación para tomar esos temas. Tenemos que saber las diferentes dimensiones de biodiversidad, porque uno no es suficiente. De verdad vamos a correr riesgos de extinción de muchos organismos, plantas, animales, bacterias, fungos, los demás, hongos y demás, porque nomás tenemos una perspectiva. Y especialmente que vamos a ir a este encuentro internacional de cambio climático al fin de año, de verdad necesitamos saber todas las dimensiones, todas las perspectivas para hacer una historia más completa. Tenemos que aplicar las imágenes satélites en los distintos temas, y conociendo esos temas y estudiando la tecnología y la aplicación, podemos resolver varias preguntas, no solo el lado ambiental, pero también es el lado urbano y otros temas también importantes. Y el fin, o quizás en conjunto, en paralelo, es difusión al público, las ventajas y necesidades para estas distintas perspectivas. Algo bien importante para hablar con las distintas autoridades, al público general, medios de comunicación, conferencias y los demás, para que sepan todos esos tipos de temas y cómo puede ayudar a los distintas preguntas que tenemos que son tan importantes. Y el siguiente, por favor. Y agradeciendo a mucha gente que ha ayudado con estos estudios, que van a seguir, van a ser un par de años más por lo menos, distintos artículos que van a salir publicados, y otras investigaciones que vamos a comenzar aquí también en el Perú. Yo ya más independiente, aquí por permanecer en el país muchos más años, y voy a buscar a los distintos temas que de verdad son importantes aquí y importantes para los demás que están interesados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zucca, por esta alerta, y nos encontramos pues muy felices de que vaya a permanecer en nuestro país, continuando con sus investigaciones. A nombre del evento, la señorita colaboradora va a hacer la entrega de un diploma de agradecimiento un poquito más hacia el centro.